Bueno, muy bien, ¿eh? La muerte de Agustín Bustamante, ustedes recordarán este chiquito de 3 años que fue a comprar una pizza con su papá y murió de un balazo, un disparo que recibió por parte de un menor de edad, y seguido de esto varios hechos delictivos más, sobre todo allí en Lomas de Zamora, reabrieron el debate de la edad de imputabilidad. Bueno, hasta la propia vicepresidenta de la Nación hizo mención a esto. Por eso vamos a hablar de este tema y aquí están sentados con nosotros Luis Petri, él es abogado, diputado nacional por Mendoza y Cambiemos y presidente de la Comisión de Seguridad Interior. Muchísimas gracias, Petri, por estar aquí. Y también Luis Tagliapetra, abogado abolicionista y estudió parte de la carrera de Derecho en la ex cárcel de Devoto. Bienvenidos a ambos. Bueno, el debate está abierto. ¿Es una solución bajar la edad de imputabilidad? Es una necesidad más que una solución, pensemos. Y además, a ver, no hay que centrar solamente la discusión en la baja de imputabilidad porque este es un error. Me parece que la República Argentina está en deuda de la discusión de un régimen de responsabilidad penal juvenil. Sí. Tenemos una ley que data de la dictadura del año 1981. En el medio, la República Argentina en el año 1990 adhirió a la Convención de los Derechos del Niño y la ley actual no cumple con los estándares que establece la Convención de los Derechos del Niño. Entonces es absolutamente imprescindible discutir un régimen de responsabilidad penal juvenil, en donde una de las discusiones, sin lugar a dudas, es la baja de la imputabilidad y donde nosotros creemos que es necesario que una persona, cuando comprende la criminalidad del hecho, sea sometido a un proceso penal en donde se le den todas las garantías. Pero justamente es allí donde hay que poner el foco, en establecer un proceso penal. Actualmente los menores de 16 años se los somete a un proceso tutelar, sí, donde no se los escucha, donde prácticamente se le disponen sanciones sin ser oídos, sin tener defensa, donde no hay penas especiales para estos menores y donde tampoco hay una justicia especializada. Todas estas cuestiones las tenemos que debatir en el marco de un régimen penal juvenil que actualmente está en falta en la República Argentina. Totalmente, Tagliapetra. No, coincido en parte con el diputado cuando dice que hoy hay menores encerrados sin ningún tipo de control porque cometen alguna de estas conductas arbitrariamente llamadas delitos y los encierran bajo ese régimen tutelar que realmente es terrible. Yo he visitado algunos centros de menores donde vi chiquitos de 12, 13 años encerrados y justamente a la vera de lo que decide su juez de menores. Pero no coincido en lo más mínimo con un proceso penal ni para menores ni para adultos. Ya está demostrado que fracasó, el sistema penal fracasó, las cárceles no sirven para nada. ¿En un proceso penal? ¿En un todo? En un todo. ¿Proceso penal? Las cárceles fracasaron. O sea, las cárceles nacen como una solución a un sistema capitalista que necesitaba adoctrinar a determinado sector de esa sociedad. Hoy en día el 90% de los presos son pobres, ¿sí? Se criminaliza la pobreza y hay un problema que tiene que ver con una forma de seleccionar al que va a ingresar en la cárcel. Estamos cansados de ver políticos corruptos que generan más muertes que la que genera un ladrón o lo que fuera y no pagan ni remotamente con la cárcel. ¿Pero cuál sería la solución si la solución no es la cárcel? Porque la cárcel fracasó tal cual, sí, como está en la situación en la que está hoy en la Argentina. Yo no creo que haya fracasado en general. O sea, sí como está hoy en la Argentina. Está claro que así no funciona. Sí. Ahora, ¿cuál sería la solución si no es la cárcel? No, la solución es global. Estamos planteando, se necesita un cambio cultural muy profundo, un cambio de paradigma. Tenemos que empezar a pensar de otra manera. El punitivismo porque sí, el castigo porque sí. No, pero porque sí, no, hablemos de casos concretos. Sí. Por ejemplo, el caso que recién, cuando hacía la presentación yo mencionaba, el caso terrible de Agustín Bustamante, un chiquito de 3 años que fue a comprar una pizza con su papá y un menor de edad, hasta sonriendo, porque seguramente no estaría en sus cabales, le disparó y lo mató. Sí, es terrible. Bueno, ¿qué hacemos con ese delincuente? Y lo que hay que ver es qué teníamos que hacer antes con ese chico, porque no nos olvidemos que es un chico, ¿sí? Y el Estado se da cuenta que ese chico existe ahora, después de que hizo
la barbaridad que hizo, ¿está bien? Llegamos tarde, el sistema penal llega siempre tarde, siempre va corriendo de atrás. El diputado además promulgó, o impulsó la reforma de la ley de ejecución penal para que los presos paguen desde el primer día hasta el último, sin siquiera plantear la posibilidad de una reinserción social. No planteó, por ejemplo, la abolición del certificado de antecedentes penales. Entonces la persona que va presa y sale el último día, porque pagó la pena del primero al último, tiene un certificado de antecedentes penales que no le permite trabajar, por ejemplo, porque hoy en día hasta para trabajar de repositor en un supermercado te piden ese certificado. Entonces tenemos una doble moral, o sea, queremos más punitivismo, queremos más violencia, pues estamos pidiendo eso. Cuando hacemos este tipo de leyes, lo que pedimos es más violencia. ¿Por qué? Porque el que sale en libertad, ¿qué herramientas se le da? Ninguna. ¿Sí? Pedimos que las condenas se cumplan. Ya vamos a hablar del tema de la ley de ejecución, pero déjame decirte algo. En Latinoamérica, salvo Cuba, el resto de los países establecen edades de imputabilidad o de punibilidad de menores que va de los 12 años en adelante. Digo, Argentina con Cuba ha quedado con 16 años. Venezuela Venezuela lo establece a los 12 años, México lo establece a los 12 años, Uruguay lo establece a los 13 años, la edad de imputabilidad de los menores. La mayoría de los países de la región, Paraguay, Chile, lo establece a los 14. Y ni que hablar de Europa, digo, la mayoría de los países establece la edad de punibilidad a partir de los 12 años. Yo creo que es una discusión que hay que dar, pero no importan las estadísticas, no importa si es 1 o es el 5% o el 4% de los menores que cometen delito y son inimputables. Lo que importa es que cometen delitos y necesariamente tienen que ser juzgados. Sí, totalmente. Y la verdad es que el Estado, yo coincido con vos que el Estado llega tarde, porque ese menor que comete un homicidio seguramente cometió una serie de delitos previos, robos, hurtos, lesiones, amenazas, y el Estado no hizo absolutamente nada. Sí, o no tuvo oportunidades y terminó de esa manera. Para darle de comer primero. Claro, pero por supuesto, pero claro que hay que... Yo coincido que necesariamente tenemos que hacer foco en la prevención social y fundamentalmente la herramienta más poderosa es la educación. Ahora, una vez que esas herramientas fallan, una vez que más allá de la prevención social y la educación, pero lo cierto es que vos ya tenés un menor que mata a los 16 años y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a festejar? No, tenés que establecer un régimen penal y tenés que sancionarlo. Y cuando se cometen delitos graves, tenés que ver lo que está sucediendo con la ley de ejecución de la pena. No puede ser que a mitad de condena un delincuente adulto, por ejemplo, goce de las salidas transitorias para seguir en su raíz delictual, o con 2/3 de la condena goza de la libertad condicional. Bueno, de ¿Y sabes hecho, qué hacen? Se fugan y terminan cometiendo delitos. De hecho, lo que pasó ahora con los jubilados que sufrieron ese secuestro express y después murieron en el accidente de auto, justamente los delincuentes que llevaban a estos dos jubilados tenían muchísimos antecedentes delictivos. Entonces uno dice, ¿por qué esos delincuentes no estaban cumpliendo su condena en vez de estar... La solución pasa por un régimen de prevención social muy fuerte, en donde la herramienta más poderosa es la educación. Pero también la solución pasa por una fuerte inversión en infraestructura carcelaria y por juzgar a todos, no solamente a los que cometen delitos, por ejemplo, de robo o homicidio, también a los políticos, a los empresarios, a los gremialistas que cometen delitos de corrupción, a todos. Digo, me parece que la ley tiene que alcanzar a todos. Esta es la esencia del Estado de Derecho, y en donde las condenas se cumplan efectivamente cuando estamos hablando de delitos como homicidios, como violaciones, como robos con armas. En esos casos no podemos permitir que esas personas anticipadamente recuperen la libertad, porque muchas veces ese recupero anticipado de la libertad lo utilizan para delinquir o para profugarse. ¿Pero por qué? ¿Qué opinan de este proyecto que lo que dice es que la pena se la transfiera a los padres? Es que tenemos que, por lo menos mi opinión, es que tenemos que reformular todo. ¿Por qué? Porque, como dice el diputado, o sea, el encierro, el cumplimiento de la ley penal, así es ridículo. La cárcel no sirve para nada. Bueno, pero todavía no entiendo cuál sería la solución si no es la cárcel. ¿Cuál sería la solución? Porque vos encerrás a una persona y además de encerrarla no le das ningún tipo de herramienta. Ninguna. Y encima, cuando sale en salidas transitorias, libertad condicional o lo que fuera, menos herramientas le das. Está bien, pero yo creo que en eso rasgamos las vestiduras diciendo que reinciden. Pero busquemos un punto en común. ¿Estamos de acuerdo en que las cárceles hoy como funcionan? No funcionan. Hay que invertir. Mira, en Mendoza, el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo,
envió a la legislatura un proyecto que ya se aprobó para obligar a todas y cada una de las personas que se encuentran privadas de la libertad con condena que trabajen. Ya está establecido en la Ley Nacional 24660, pero no se cumple. Y lo que queremos es que se cumpla, que estén obligadas a trabajar, porque el trabajo dignifica cuando salen el trabajo en libertad, también, no pero por en supuesto, en la cárcel. el trabajo dignifica que a ver, hay pero tres en la cárcel pilares, también, ¿eh? hay tres pilares Sí, en la pero reinserción si de una le das- persona que está privada de la libertad. Perdón. El primero es la educación, Sí. el segundo es el aprendizaje de un oficio Sí. y el tercero es el trabajo. Estas tres cuestiones son elementales para garantizar que las personas que se encuentran privadas de la libertad, cuando salgan, no reincidan en el delito, porque de Claro. lo contrario tenemos un altísimo porcentaje de reincidencia. ¿Producto de qué? De que muchos con posiciones abolicionistas lo que quieren es el fracaso de las instituciones carcelarias y por ya lo tanto fracasaron. no piden que se invierta en la construcción de más Ahora, cárceles. Y por lo Tagliapietra- tanto Ya fracasaron. se produce hacinamiento, Si por esto ejemplo. que plantea Petri, ¿no? Que dice, si uno le garantizara a un preso educación, un oficio, trabajo, ¿usted estaría de acuerdo entonces El con, con la cárcel como sistema o no? De ninguna manera. El Estado tiene una doble moral, para empezar. Sí. Porque le da A trabajo ver. y estudio a la persona cuando está detenida, pero cuando sale en libertad no le da nada. De hecho, vos, un detenido, alguien que tiene antecedentes penales, quiere trabajar para el Estado de barrendero y por tener antecedentes penales no le da trabajo. Ahora, para darle trabajo esclavo dentro de la cárcel, sí. ¿Está bien? Primer punto. Segundo punto, la cárcel, aunque sea de oro, Bueno, la trabajo cárcel, esclavo. aunque sea de oro, es una cárcel. No sirve para nada. No podés encerrar a una persona y pensar Pero que la ¿cómo vas a pagaría resocializar. una pena a un homicida? Tiene que de alguna manera restituir lo que dañó a la sociedad ¿Cómo y va a a las restituir víctimas. la pérdida de una vida? Y la vida no se restituye de claro, ninguna manera. mira, Con la a ver, cárcel tampoco se restituye. Pero ¿eh? lo Con la cierto cárcel es, bueno, tampoco. pero ¿eh? lo cierto es que uno tiene, tu teoría es muy bonita, pero incumple con la Constitución Nacional y con los tratados qué? ¿Qué internacionales. dice la Constitución La Constitución Nacional establece que las cárceles tienen que ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo. Bien. Y las reglas mínimas para el tratamiento Sí. de reclusos, las reglas de Mandela, establecen una máxima que vos olvidás, y que No. las cárceles están para proteger a la sociedad frente al crimen. Esto es lo que no tenemos que olvidar. No solamente hay que resocializar, Pero yo no solamente no hay que dije, darle no puse la regla instrumentos, Mandela, ¿eh? pero claro, No pero estoy vos para nada de tenés acuerdo, que además. pero bueno, viste que ¿Qué? tu teoría desconoce la Constitución No, Nacional y los desconozco. tratados internacionales. Digo, Pero nosotros por supuesto. necesitamos con las Las penas leyes no proteger sirven. a la Pero sociedad no lo frente logran, al crimen. no lo Bueno, logran. pero justamente Pero tenemos que invertir en la ¿hace cuánto infraestructura que hay reglas? carcelaria, tenemos que ¿Hace crear. cuántos años Vos que hay fijate, reglas? tenemos 72.000 personas privadas de la libertad. Tenemos Sí. una de las tasas de aprisionamiento más bajas de la región. Pero las cárceles 169 están personas cada sobrepobladas. 100.000 habitantes. Porque justamente hay personas como vos que lo que buscan es el fracaso Están de las sobrepobladas las cárceles cárceles. y no Yo no invierten hago las cárceles, en infraestructura Tagliapietra, carcelaria. no hacerlo tampoco. Hay que invertir en infraestructura me carcelaria. gustaría escuchar Sí. su teoría. ¿Qué se hace? Pongamos algo bien específico, porque nos está mirando del otro lado. Sí. Cuando nos ponemos a hablar de la Constitución, el artículo No, tal no cual, tiene nos sentido. mezclamos. A ver, lo cierto es que la gente hoy está preocupada porque sale de su casa y no sabe si vuelve viva o Exacto, muerta. sí. No sabe qué puede pasar con sus hijos cuando salen a la noche, a la tarde o por la mañana. Exactamente, Hoy es terrible. Martín, el papá de Agustín Bustamante, está sin su hijo. Entonces, ¿qué respuesta se le da a esa gente? ¿Qué le decimos? Bueno, ¿qué hacemos con un homicida? Es muy doloroso No todo lo lo que metemos nos en la pasa. cárcel. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo Es que reparamos? justamente, si pensamos en que la cárcel evidentemente no está solucionando, como dice el diputado. Está bien, eso ya lo dijo. Ahora, ¿qué ya hacemos? fracasó. Y lo que queremos buscar es una manera, primero, fundamental, Sí. de no vivir más así, de empezar a evitar y no solamente castigar, porque te repito... Está bien, por pero más mientras que- tanto por estamos más que- viviendo así. patearla de Tagliapietra. forma para Entonces, adelante, ya se hizo, lo hablemos que de ocurre hoy. ahora. Hoy, ¿qué Por pasa? eso ¿Qué te hacemos digo, con un homicida hoy? Si partimos de la base que matándolo o metiéndolo preso o lo que fuera no soluciona el problema que tenemos, partimos de esa base, ¿sí? Tenemos que empezar en algo más creativo. ¿Cómo qué? Como justicia restaurativa. El diputado hablaba de los países de Europa. Por ejemplo, en el norte de Europa tiene la tasa más baja. Cierran cárceles, por ejemplo, en Holanda, en Suecia. Sí. ¿Por qué? Porque hubo un cambio cultural muy profundo. Ellos no estuvieron, de hecho fueron Pero uno de los tienen pueblos, cárceles. fueron uno de los pueblos más violentos del medioevo, ¿está bien? Sin embargo, tuvieron un cambio cultural muy profundo. Sí, quedan algunas poquitas que incluso se las alquilan a otros países para meter presos de otros países. Y lo lograron justamente a partir de un cambio de paradigma, de un cambio cultural muy profundo y fundamentalmente de igualdad.
porque la desigualdad genera violencia. Pero estamos Entonces, pero eso ¿qué estamos hacemos con totalmente de acuerdo. Ahora, la pregunta es, reitero esto porque me gustaría escuchar su solución, por ahí es una solución que nosotros no hacemos. No, pero ¿qué hacemos hoy con un homicida si no hacemos que cumpla una pena en la cárcel? ¿Qué hacemos? Y tenemos que hacer que haga algo más útil que pagar una pena en la cárcel. Y de alguna manera, por supuesto, no se puede devolver una vida, es terrible. No, claro. No se puede, no hay manera. No. Pero tenemos que pensar de qué manera más productiva, por ejemplo, un chico de 16 años puede devolver de alguna forma el daño que produjo. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que estamos hablando de otro chico también, ¿eh? No, por supuesto. Entonces es muy terrible. Pero me cuesta pensar cómo. Cuesta. No, me cuesta pensar cómo. En el caso de los menores, porque no hay una solución. La última ratio es la pena privativa de la libertad, pero vos tenés que establecer penas alternativas. Sí. Esto es cuando ese menor comete un hurto y se encienden las primeras alarmas, o cuando comete un delito de daño, allí es donde tiene que estar presente el Estado. ¿Para qué? Para ver qué pasa con la escuela de ese chico. Pero ya lo sé, claro que tiene que estar antes, para ver qué pasa con la escuela de ese chico, para ver cómo está conformada su familia, para ver cuál es la situación social que tiene ese menor y por qué lo lleva eventualmente a volcarse al delito. Digo, estas pequeñas alarmas actualmente están pasando desapercibidas. El Estado recién pone la luz y pone el foco cuando ese menor de 14, de 15 años empuña un arma y termina matando. Y por eso nosotros creemos que la discusión la tenemos que dar en un régimen de responsabilidad juvenil que sea integral, en donde se discuta la pena privativa de la libertad, pero fundamentalmente se discuta la presencia social del Estado para evitar que esos chicos terminen cometiendo delitos. Y en donde también, y vos decías algo recién, que es muy importante, se discuta la responsabilidad de los padres. Sí. No ya la responsabilidad por el delito que comete el menor, porque existe lo que se denomina el principio de personalidad de la pena. Ahora sí, por el incumplimiento de los deberes de patria potestad o de paternidad responsable, que lo colocan al menor en una situación de riesgo para sí o para terceros. Hay que ver si esos padres cumplieron con su rol de padres, si lo vigilaron, si lo controlaron ese menor. Por ejemplo, Uruguay lo tiene sancionado. ¿Y cómo funciona este régimen? Y ya sancionó a unos padres, por ejemplo, en la localidad de Maldonado, que se comprobó que veían que todos los días veían a su hijo ingresar con un arma y no hicieron nada por sacársela. Entonces el menor termina cometiendo un delito. No se juzgó a esos padres por el delito que cometió el menor. Se lo juzgó por no haberle sacado el arma a ese menor, por haber permitido que ese menor estuviese... Ahora, en esos casos se lo juzga porque, digo, me parecería difícil de implementar porque, no sé, padres que por ahí no mandan a la escuela a sus hijos porque... Bueno, por eso, si se ahí prueba... no estarían cumpliendo su responsabilidad parental, pero hay que ver también cuál es el trasfondo de esos padres. Si el padre fue diligente y no obstante el menor cometió un delito y cumplió con sus deberes de patria potestad, no responde. Ahora, si se prueba que ese padre no lo vigiló, no lo controló, justamente es castigado y sancionado por incumplir los deberes de patria potestad. Ahora, una cosa que comenzó esta charla con la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? Petri, vos hablabas de 12 años en algunos países. Nosotros creemos que 14 años es la edad donde tiene que ser responsable penalmente una persona, a partir de los 14 años. Más allá de que en otros países es necesario decirlo, te cité los casos, el ejemplo de Venezuela, pero ahí es cuando México. me hace un poquito de ruido, porque yo digo, ¿por qué 14 y por qué no 12? ¿Por qué 14 y no 15? ¿Por qué no 13? La Convención de los Derechos del Niño lo que establece, lo que dice justamente la Convención de los Derechos del Niño, que no dispone edad, dice tiene que haber, por ley, tiene que estar establecida la edad a partir del cual el régimen penal se aplica a los menores. Nosotros tendremos que determinar, así como lo hicimos en su momento a los 14, posteriormente lo subimos a los 16, la ley tiene que fijar con precisión a partir de qué edad un menor tiene que ser juzgado en un proceso penal, en donde se le den todas las garantías. Nosotros creemos que en hechos aberrantes y graves como homicidios, esa edad a partir de la cual tiene que ser juzgado es a los 14 años. Una edad de 15 para otro tipo de hechos y 16 para el resto de los delitos. Pero por algo 14 y no 13 porque o 12, la ley lo tiene que determinar con precisión. Nosotros creemos que a partir de esa edad un menor comprende la criminalidad. Esto es central. Si el menor comprende la criminalidad del hecho que realiza, tiene que ser sometido a un proceso, tiene que ser juzgado y eventualmente tiene que ser condenado. En un proceso que le respete todas las garantías, con un régimen de penas especial, conforme a la edad, y con una justicia especializada también. Pero tiene que ser juzgado y esto es lo que nosotros queremos discutir en el Congreso de la Nación. Bien, último, Tagla Pietra.
No, primero me parece ridículo ya la cárcel en sí misma y que encima metan a toda la familia presa, o sea, además del chico, a los padres también, la verdad que me parece terrible. Segundo, plantear arbitrariamente una edad, como vos marcaste, es eso, no soluciona absolutamente nada. Estamos en evidencia que el sistema penal es inútil, está colapsado. ¿Queremos meter a los chicos de 14 años presos? Bárbaro, ya están presos igual, ¿eh? Porque como bien dijo el diputado al principio, yo he visitado centros de menores que son terribles. Y sin embargo tampoco soluciona nada. Habla de un régimen penal. ¿Por qué no hacemos un régimen social? ¿Por qué no visitan las villas, no utilizan todo este dinero que quieren implementar para este sistema penal juvenil para darles de comer, para darles educación de verdad, para contener, para cambiar culturalmente y que empecemos a perdonar, empecemos a pensar una justicia restaurativa donde nos podamos acercar, donde podamos comprender al otro, podemos vivir en paz. No lo vamos a lograr hoy, porque encima vivimos en el mundo de la inmediatez. Todo tiene una solución hoy y no hay soluciones hoy. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo violento, estamos en un mundo pero hoy correcto hoy se llevan la vida de nuestros hijos. Pero tenemos que empezar en algún momento. Sí, por supuesto, claro que nos debemos pensar un debate distinto profundo. y hacer algo diferente. Simplemente para terminar, me parece que hay que trabajar mucho en la prevención social para evitar que los chicos cometan delitos, pero una vez que un menor comete un delito, me parece que tiene que ser sometido a un proceso penal y en donde fundamentalmente tenemos que mirar a las víctimas, a aquellas personas que fueron desposeídas, que fueron desgarradas por delitos violentos y en donde ese proceso penal no las puede perder de vista, no las puede abandonar, no las puede desinformar, no las puede revictimizar como actualmente ocurre y allí tenemos que poner todos nuestros esfuerzos. Muy bien, bueno, queda abierto el debate. Muchísimas gracias a ambos por este tiempo.